Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Mario, el organizador de este evento, y junto a los demás profesores del programa de artes visuales. Muy complacido pues, de estar acá y de apoyarlos también en la realización de esta actividad durante esta semana desde el programa de filosofía. Gracias también a los asistentes. Mi idea es ahora como presentarles, pues a grosso modo, digamos, un recorrido pequeño con algunas interpretaciones, puede ser algunas muy subjetivas, sobre lo que podríamos denominar las revoluciones tecnológicas de la palabra, ¿sí? Aclaro de antemano, digamos, contemporáneamente manejamos una idea bastante sesgada, digamos, en el sentido de que se le ha quitado, digamos, el componente histórico al concepto de técnica o tecnología. Creemos que cuando hablamos de tecnología nos estamos refiriendo a tecnologías digitales sustentadas en la transmisión de datos informáticos, y pues no, digamos, la humanidad por lo común, la historia de la humanidad ha estado cruzada de procesos tecnológicos. De alguna manera podemos decir que el mismo hecho de volvernos humanos es un ejercicio tecnológico, técnico, ¿sí? Pero bueno, esa no es tanto la discusión, pero sí quiero hacer referencia a lo siguiente. Voy a ir leyendo y presentando algunas diapositivas al respecto, ¿sí? La vida cotidiana ha sido subsumida por las formas, prácticas e imaginarios que las tecnologías de la información y la comunicación traen y prometen. La educación, desde sus aspectos institucionales hasta sus actividades de enseñanza y aprendizaje cotidianas, es escenario donde estas tecnologías han tenido una inserción que puso en crisis, entre comillas, el saber, además de poner en evidencia las fronteras y distancias entre generaciones, agudizando tensiones entre docentes adultos y estudiantes jóvenes por sus diferencias cognitivas, culturales, de formación y jerarquización corporal. Docentes instruyendo, moldeando conciencias que muchas veces en los salones están ausentes o están ausentes presentes, ¿cierto? Ausentes y conectadas con otros lados, más bien diría, bajo un modelo cartesiano de cuerpo, enfrentados, ciegos a la posibilidad del encuentro, a estudiantes estimulados, modelados y recreados desde la percepción y desde, digamos, de una cultura de la imagen, que es lo que tenemos ahora. Un hecho comentado y conocido por profesores, estudiantes e investigadores que han sido formados académicamente a través del soporte de transmisión de la información llamado libro, son las críticas, quejas, alarmas y advertencias sobre el riesgo en que se ha puesto al libro y las supuestas deformaciones en las formas correctas de comunicación y formación cultural y académica, generadas por la presencia masiva de tecnologías de la información y la comunicación. Mercaderes de la angustia, diría un filósofo francés como es Michel Serres. Angustia de la pérdida, ansiedad del exceso, diría el historiador del libro Chartier. Aunque el argumento de estos rechazos ya no pasa por la presencia o existencia de las propias tecnologías, sí pasa por los usos, malos usos, entre comillas, incorrectos, inadecuados, dejando ver en el subtexto de estas apreciaciones cierta idea de que las tecnologías, por un lado, son neutras y su presencia en la cultura depende del uso. Apreciación cargada de cierta ingenuidad que en parte deviene de alguna mala idea de división y contradicción entre un humanismo tecnofóbico, soporte de la academia y la cultura, que ve en otra orilla a la tecnología juzgada solamente como instrumental. Al respecto, por ejemplo, quiero presentar una cita del filósofo de la técnica francés Gilbert Simondon, donde él hace como una reivindicación de los objetos técnicos. Dice: la cultura se comporta con los objetos técnicos como el hombre con el extranjero, cuando se deja llevar por la xenofobia primitiva. El misoneísmo orientado contra las máquinas no es tanto odio a lo nuevo como negación de la realidad ajena. Ahora bien, este extranjero todavía es humano, y la cultura, el extranjero, es decir, la máquina, recalca aquí Simondon, también es humano, ¿sí? Es humano, y la cultura completa es lo que permite descubrir al extranjero como humano. Del mismo modo, la máquina es el extranjero en el cual está encerrado lo humano, desconocido, materializado, vuelto servil, pero mientras siga siendo, sin embargo, mientras siga siendo y existiendo, sin embargo, seguirá siendo lo humano.
La mirada sobre las tecnologías ha sido, en esta línea, la de un largo extranjero al humano instrumental maquínico, mirada de rechazo que reposa en el desconocimiento mismo de la máquina, de la tecnología como constitutiva de la cultura y también del humano mismo. ¿Por qué no pensar y revisar las tecnologías a partir de ellas mismas y no en su contra o a su favor? ¿Por qué no revisar y pensar las tecnologías para mirar en ellas lo humano, la cultura? Si hacemos una revisión a la historia sobre los soportes de la información, podremos cambiar nuestra mirada y juicio al respecto de las tecnologías. Bueno, hasta ahí como una pequeña introducción y ya me meto con el tema pues concreto, que es las revoluciones tecnológicas de la palabra. En el ejercicio de tener otra mirada sobre las tecnologías, particularmente las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos la apuesta del historiador francés, pues Michel Serres, que ya hice una cita, que desde hace muchos años afirma que estamos ante una nueva humanidad, consecuencia de los cambios introducidos en la vida humana, la muerte humana, la relación con la tierra y con los demás por las tecnologías y la ciencia en general. Serres es uno de estos académicos intelectuales que manifiestan la gravedad de la separación entre el estudio de la filosofía y el estudio de la ciencia y las tecnologías, que es por lo común lo que ocurre, ¿sí? Muchas veces en escenarios como la facultad, cuando hacemos reflexión sobre tecnología, hacemos una reflexión como marcando la distancia, como que allá están los que hacen el ejercicio tecnológico. Por eso me parece muy valioso, digamos, lo que se ha mostrado en este congreso, como esos cruces entre arte, cultura, ciencias humanas y tecnologías digitales al respecto, ¿sí? Con una visión optimista, pues la visión de Serres sobre las tecnologías, resalta el papel actual concretamente de las TIC o de las tecnologías digitales, hasta tal punto de plantear que a su alrededor tenemos la emergencia de una nueva generación, denominada pulgarcita, denominada por Serres, ¿sí? A esta nueva generación que vive en el mundo técnico y tecnológico actual, haciendo alusión a la práctica cotidiana de millones de jóvenes, y bueno, ya no tan jóvenes, en el mundo que se comunican a través del uso de los pulgares en artefactos tecnológicos, tabletas, celulares, concretamente, bueno, tableta y celular, smartphones, ¿sí? Dice Serres al respecto, él o ella escribe de otro modo, ¿sí? Y por ejemplo, como muchos de ustedes están ahí al respecto, ¿sí? Por haberlos observado con admiración, enviar con una rapidez mayor que lo que podría hacerlo jamás con mis torpes dedos, mensajes SMS con los pulgares, los bauticé con la mayor ternura que un abuelo puede expresar, pulgarcito a pulgarcito. Ese es su nombre, más bonito que aquel viejo término sabiondo que antes se usaba, como era el de dactilógrafo. Eso es en el libro Pulgarcito. La emergencia de esta nueva generación, que tiene como epicentro la confluencia entre soporte-mensaje en artefactos tecnológicos, podremos considerarla como el ejemplar de lo que se denomina la tercera revolución de la palabra. Tercera, pues históricamente se hace mención de otras dos revoluciones que se refieren primero al paso del oral a lo escrito entre los siglos V y VI antes de Cristo y segundo a la invención de la imprenta en el siglo XV. Lo relevante de estas revoluciones es que no solamente hacen referencia al cambio de soporte de los mensajes, contenidos o información, sino que dichos cambios afectan lo social, lo económico, lo político y pues en el campo en el que de pronto estoy haciendo, o en el que de pronto no, en el que estoy haciendo este ejercicio de investigación, en lo educativo especialmente. Esta es una infografía que bueno, hice hace tiempo, donde mostraba un poco, digamos, este resumen de las tres revoluciones de la palabra que menciono. Pues que menciono, yo no las menciono, ¿cierto? Las traigo en especial de un autor, de un historiador que se llama Walter Ohn, que escribe justo un texto que se denomina Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, y plantea el ejercicio en términos de revolución, por ejemplo, el primer paso de la palabra hablada a la palabra escrita, ¿sí? Cómo, digamos, la humanidad empezó, digamos, todo su ejercicio de construcción de conocimiento y transmisión de saberes a través de la palabra hablada, que en muchas comunidades todavía se conserva como ese primer, digamos, hecho de transmisión de conocimientos,
o lo que diría Aon, digamos, sería como un primer nivel de transmisión de los saberes, ¿sí? A1, que sería, digamos, ya el tema escrito, con la invención de la escritura, pues ya sobre diferentes formatos, ¿sí? En especial pues se valora mucho el tema del formato sobre papiro, ¿sí? Sin embargo, lo que quiero resaltar acá es que cada revolución tecnológica, pues por ser revolución, digamos, ocurre que genera ciertos cambios, transformaciones que están corriendo un modelo anterior, un paradigma anterior, lo que implica que se generan ciertos miedos, ciertos rechazos, ciertas quejas al respecto. Por ejemplo, acá traigo solamente este pequeño ejemplo. Sócrates, ¿sí? Sócrates, en el diálogo del Fedro, ¿sí? Hay una alusión de Sócrates de cómo él rechaza, digamos, el ejercicio de la escritura, ¿sí? Como algo que no nos iba a permitir mantener la memoria, ¿cierto? Que nos iba a hacer, digamos, deteriorar la memoria de la palabra hablada, ¿cierto? Al ponerla en un papel, ¿sí? Sócrates pues manifestaba y argumentaba de que el ejercicio de que solo lo oral, ¿cierto? Solo lo oral está vivo, ¿cierto? Ese sería como uno de estos referentes, ¿cierto? Pero si uno acude como a otros referentes, por ejemplo, luego de la filosofía platónica y aristotélica, puede uno encontrar en lo que se denominan las escuelas helenísticas, en especial los cínicos que no hay ningún escrito concreto de ellos. ¿Por qué? Porque despreciaban también el ejercicio de la escritura. Bueno, bajo otro criterio, ¿cierto? Bajo el criterio de que la escritura era una condición de civilidad que ellos no querían acceder a ella, ¿sí? Por su estado de volver a unos criterios de naturaleza. En ese sentido despreciaban la escritura y más bien fomentaban mucho el ejercicio de la oratoria o de la palabra hablada. Bueno, luego el otro momento, digamos, clave que se menciona en términos de revolución tecnológica de la palabra, es el tema de la imprenta, digamos, con Gutenberg hacia 1450, ¿sí? Esto movilizó muchas cosas, ¿cierto? Pues ya se escribía, pero ahorita entonces lo que se hace es, digamos, la reproducción mecánica de lo escrito, a través de esta magnífica máquina de tipos móviles, y que si bien, digamos, permitió un mayor acceso al conocimiento, un mayor acceso a la información, transformó, digamos, un montón de cosas en términos de la cultura, del ejercicio político, ¿sí? También generaba bastantes miedos al respecto, ¿sí? Por ejemplo, acá traigo pues solamente una pequeña referencia, ¿sí? La leo, ¿sí? Digamos, en el momento de la imprenta hubo gente que decía que esta masa horrible de libros, ¿cierto? Nos iba a llevar a la barbarie, ¿cierto? A la barbarie, ¿sí? Afirmaban, por otra parte, que nadie además podría leer toda esa información, ¿sí? Roger Chartier, en los estudios que hace sobre la lectura y sobre la escritura, encuentra, por ejemplo, que en algunos apartados del Quijote y en unas obras de Lope de Vega, si bien son ficción, está haciendo referencia para el contexto en la época. Existían personas que despreciaban, digamos, la cuestión de la imprenta, porque se estaba cayendo en el ejercicio de vulgarizar el conocimiento. ¿Y esto debido a qué? Pues el tema es que el libro impreso pues permitió lo que les decía ahora, digamos, un mayor acceso a la información, especial, digamos, de un texto histórico como es la Biblia, ¿sí? Pero que también, digamos, lo que estaba provocando, según para estos detractores, era que se iba a llegar esa información a gente que no la merecía, ¿cierto? Que se estaba vulgarizando el conocimiento, vulgarizando el saber, ¿sí? Bueno, y por último, pues menciono acá en esta infografía lo que se denominaría ahora la revolución tecnológica
o digital de la palabra, que es como el momento que ya venimos viviendo desde hace más o menos unas 2 décadas, ¿sí? Y más fuerte en la última década, y que además tiene todas las características de las revoluciones tecnocientíficas que estamos presenciando ahora, que son más rápidas, cada vez nos están imprimiendo cada vez más cambios, ¿sí? Donde digamos la principal característica es más bien la de lo efímero y en el sentido de lograr cada vez una mayor novedad o una mayor innovación como novedad, como algo nuevo, como algo que así sea, que avance un poquito más, supere lo anterior, ¿sí? Entonces donde empezamos ya a marcar las cosas como 2.0, 2.1, 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene una nueva actualización, entonces tiene algo nuevo, ¿sí? Digamos, esta nueva revolución de la palabra, pues también tiene, y muchos de ustedes las conocerán o digamos comulgarán con ellas, con algunas, no sé, digamos muchos miedos, muchos rechazos al respecto, en especial desde el espacio educativo. Digamos, lo más notorio es la pérdida de autoridad del que tuvo autoridad en el formato escuela moderna, y es el profesor, ¿cierto? La pérdida de autoridad del profesor. ¿Y en qué sentido, cierto? La pérdida de autoridad del profesor marcada en que el profesor ya no es el único que en el salón maneja el saber, ¿sí? El conocimiento y la información. Ya todos en el salón de clase, ¿sí? Estudiantes pueden tener un acceso al saber o a la información inmediata, ¿sí? Entonces ese es como el primer criterio de autoridad. Y lo otro es porque se volvió, digamos, las aulas de clase, bueno, o estos espacios con este formato, también una guerra, una pelea por la atención, ¿cierto? Entonces ahora la atención en el formato escuela moderna estaba en esa disposición de unas sillas, como está este auditorio, ¿cierto? Mirando hacia un escenario o un atril, ¿sí? Donde está un sujeto hablando o orando hacia el auditorio en términos homogéneos, ¿sí? Esa atención ya no se concentra allí, sino que entonces tenemos más bien una atención fragmentada, ¿sí? Y hay algunos que justificarán que podemos ser multitasking o multitarea y tener también, digamos, una percepción abierta y diferenciada, porque podemos estar estar prestando atención a lo que está diciendo el orador o el profesor, y también estar pendiente, como muchos, del celular, no sé, de muchas cosas que pueden ocurrir en el móvil o en el celular, ¿cierto? Y ahí está como la discusión al respecto. Bueno, entonces esto como para resumir ahí esta parte de las 3 revoluciones. Yo voy a meterme un poquitico en especial de la palabra hablada a la escrita, para mostrar en cada una de ellas un elemento nomás, un elemento en términos sociales y de producción social del conocimiento, que cambió y que varió, ¿cierto? Por ejemplo, leo aquí. Estos cambios han sido estudiados principalmente desde la antropolingüística, destacándose así el título Oralidad y Escritura, Tecnología de la Palabra, de Walter Ong, 1987. Una afirmación al iniciar este texto llama mucho la atención. Dice: muchas de las características que hemos dado por sentadas en el pensamiento y la expresión dentro de la literatura, la filosofía y la ciencia, y aún en el discurso oral entre personas que saben leer, no son estrictamente inherentes, oigan esto es clave, no son inherentes a la existencia humana como tal, sino que se originaron debido a los recursos que la tecnología de la escritura pone a disposición de la conciencia humana. Esto es clave, ¿sí? Porque en tanto Walter Ong como ahora otro autor que voy a citar, Eric Havelock, manifiestan, por ejemplo, que el origen de la reflexión como una capacidad intelectual surgió con la escritura, ¿sí? La reflexión no es una condición innata o histórica de la humanidad, sino que es un ejercicio o una invención, digamos, una invención tecnológica, podría decir, gracias al uso de un soporte como fue, digamos, el soporte de la escritura sobre papel, sobre tablillas, no sé. Bueno, sigo leyendo acá. Una relación estrecha entre el pensamiento existe con la tecnología, relación y también influencia que atraviesa la formación de la condición humana. Los estudios de Ong y otros muestran que las formas actuales de pensar y de comunicar no son naturales o inherentes a nosotros,
sino que como artificios se sobrepusieron a la forma natural, entre comillas natural, de comunicación que es el lenguaje oral, y a partir del uso de herramientas y artefactos, tales como papel, pieles, tablas de madera, tintas, entre otros. Se configuraron formas diferentes del pensar y comunicar, y en la misma medida formas de subjetivación individual y colectiva, ¿sí? Eric Havelock, quien es otro de estos estudiosos sobre las formas de comunicación, principalmente oral y escrita, pero que se han convertido en referente para analizar características y transformaciones de los nuevos medios, dice: todas las civilizaciones humanas se apoyan en una especie de, entre comillas, libro cultural, esto es, en su capacidad para almacenar información susceptible de volver a ser utilizada. Hasta ahí Havelock. La cultura como información transmitida por aprendizaje social o el saber cultural ha tenido diferentes soportes para su almacenamiento y además para su recuperación, interpretación, transformación. El soporte tradicional de la cultura antes de la escritura alfabética pues fue la memoria oral, el cuerpo del sabio, ¿sí? La información, las palabras en el lenguaje hablado, en lo oral no tienen ninguna referencia visual. Compréndase esto en las culturas orales primarias que no conocían todavía la escritura, ¿sí? El oído como receptor de la cultura. Las palabras en las culturas orales primarias no son imágenes, ¿sí? No son imágenes, son sonidos, ¿sí? Es lo que nos está diciendo acá. Las palabras, cito a Walter Ong, el otro autor, ¿sí? Dice: las palabras son sonidos. Las palabras son sonidos. Tal vez se las llame a la memoria, se las evoque, pero no hay dónde buscar para verlas. No tienen foco ni huella, una metáfora visual que muestra la dependencia de la escritura, ¿sí? Eso no existe ahí en la cultura oral primaria. Ni siquiera una trayectoria. Las palabras son, por tanto, en la cultura oral primaria, son hechos y son acontecimientos. Esto es clave porque lo que podríamos encontrar aquí es que, por ejemplo, en términos de una epistemología, una teoría del conocimiento, la teoría de la teoría de la representación no, sino más bien el tema del pensamiento como representación surge o no está presente en las culturas orales primarias. ¿Cuáles son las culturas orales primarias? Lo que leí ahora, ¿sí? Son estas culturas que no conocen la escritura o que no conocieron, bueno, ahora ya no sé si todavía habrán, ¿sí? Que no conocieron ningún tipo de escritura o de ideación gráfica, o sea, no sé, con íconos, entre otros, ¿sí? Esto es bastante interesante porque entonces la representación depende ¿sí? De cómo plasmamos sobre papel, piedra, no sé, arcilla, las ideas. Ahí es donde está, digamos, la idea, el concepto fuerte de representación. Sigo acá. El almacenamiento sería entonces, en la cultura oral, ¿sí? El almacenamiento sería una expresión moderna para denominar la conservación de la información en las culturas orales primarias, puesto que no hay lugar para dónde buscar una huella o una marca, ¿sí? Si pedimos indicar un lugar donde se guarda la información en la cultura oral, esta sería en el cuerpo, ¿sí? En el pensador, en el sabio, en el aeda, en el griot africano, en el abuelo o abuela, contadores de historias, ¿cierto? Para las culturas orales primarias, como también para la conversación esporádica ocasional, no hay manera de contener el sonido, de mantenerlo. Solamente se sabe lo que se puede, por tanto, recordar, ¿sí? O evocar, ¿sí? Y lo pone acá como una cuestión más orgánica, más corporal. En los estudios que realiza ON sobre la cultura oral primaria se presentan las formas o estrategias usadas para traer la información, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo recordamos y cómo evocamos? Entonces dice Walter ON, de este modo se pregunta, comilla, ¿cómo recuerdan las personas en una cultura oral? Sin soportes materiales para ello, la respuesta a esta pregunta es pensar cosas memorables, lo que pueda ser memorables. Es así que la mnemotecnia, las fórmulas y las maneras de expresar la experiencia
con palabras se presentan como técnicas que permiten recordar en una cultura oral, así como también determinar los procesos de pensamiento. Y acá cito nuevamente a Aon, ¿sí? El pensamiento debe originarse según pautas equilibradas e intensamente rítmicas, con repeticiones o antítesis, alteraciones y asonancias, expresiones calificativas y de tipo formulario, marcos temáticos comunes, la asamblea, el banquete, el duelo, el ayudante del héroe y así sucesivamente. Proverbios que todo mundo escuche constantemente de manera que vengan a la mente con facilidad y que ellos mismos sean modelados por la retención y la pronta repetición o con otra forma mnemotécnica. ¿Sí? Hasta ahí Walter. Fórmulas y expresiones fijas, entonces, son el camino a la memoria en la cultura oral. Forman y caracterizan el pensamiento y por consiguiente forman a los sujetos, configuran unas pautas de enseñanza y aprendizaje e ideas y modelos de educación y configuración de lo social. No fueron, y en algunos lugares donde todavía la cultura oral es fuerte, los refranes, pautas para el juzgar y tomar decisiones, por ejemplo. ¿Sí? Presenta otras condiciones, otras características del pensamiento y la expresión oral, la expresión de condición oral, que como él mismo menciona, no son exclusivas ni concluyentes, pero sí son bastante descriptivas para comprender el pensamiento oral. Acumulativas antes que subordinadas y analíticas. Estas son como otras características para el ejercicio del recordar y el evocar, redundantes o copiosas, conservadores o tradicionalistas, cerca del mundo humano vital, de matices agonísticos, empáticas y participativas antes que objetivamente apartadas, homeostáticas, situaciones antes que abstractas. Como dice también Havelock, es la experiencia de la producción del sujeto homérico, comillas, producto de todo lo que veía, de todo lo que oía y de todo lo que recordaba. ¿Sí? Al respecto, por ejemplo, sabemos que los dos grandes poemas antiguos de la Ilíada y la Odisea, pues si bien nosotros los leemos en soporte escrito, en la época no existía texto escrito sobre él, sino que era, digamos, cuestiones que se transmitían a través de la oralidad, ¿sí? De la palabra hablada. Bueno, yo paso, esto como el único ejemplo que quería colocar con el tema de la palabra oral, ¿sí? Ahora pasemos a lo escrito, ¿sí? ¿Qué forma y caracterización del pensamiento emergió con la escritura? La escritura, continuando acompañados por lo que dice Owen, es la tecnología que marcó un giro radical en la cultura y en la formación del pensamiento, tanto que la imprenta y las computadoras o TIC amplifican y continúan hoy. Con la escritura, la información se objetiva, se genera una separación importante para el desarrollo de lo que hoy conocemos como pensamiento. En las culturas orales primarias no existe o no existía diferencia entre el yo y la tradición. No hay lugar para las palabras que suscitan esta separación. Solamente se recuerda, vuelvo a decir, lo memorable, lo que está fijado, por tanto, en los aspectos tradicionales. Havelock, en un libro que titula Prefacio a Platón, estudia la transición del oral a lo escrito, de lo concreto a lo abstracto, principalmente a través de Platón en la obra La República, hablando de uno de los héroes griegos, describe esta unión entre el yo y la tradición. ¿Sí? Y dice, ante Aquiles podríamos afirmar, he aquí un hombre de carácter fuerte, de personalidad definida, muy enérgico y muy resuelto, pero igualmente acertaríamos si dijésemos, he aquí un hombre a quien no se le ha pasado ni puede pasársele por la cabeza, que posee una personalidad aparte y diferenciada de su patrón de conducta. Sus actos, llevados a cabo en respuesta a las situaciones en que se halla, se rigen según los ejemplos que él recuerda de otros actos, llevados a cabo por otros hombres fuertes que fueron sus antecesores. Entonces, digamos, la reconstrucción de una figura heroica como Aquiles, pero sustentada, digamos, a partir de otras figuras heroicas del pasado.
El descubrimiento del yo como yo pensante ocurre es en la escritura, en rechazo a la cultura oral, La escritura ejerció como pauta liberadora del lenguaje de sus contextos inmediatos, hizo autónomo al discurso, a la palabra escrita y definitivamente separó al conocedor de lo conocido. Es así que una cierta distancia de lo que se dice permite la escritura, ¿sí? Los signos, leo esta cita de Havelock, los signos escritos viniendo en ayuda a la memoria permitían que el lector se desentendiera en buena medida de toda la carga emocional inherente al proceso de identificación, único capaz de garantizar el recuerdo dentro de los límites del registro acústico, ¿sí? Entonces, en la cultura oral, digamos, como está en el cuerpo, es orgánica, ¿sí? y está ajustada a la tradición y está ajustado, digamos, a ese yo que no está diferenciado del ejercicio de la tradición, las emociones juegan mucho. En cambio, en la cultura escrita, cuando aparece la objetividad, la distancia con el conocimiento es lo más común o es lo innovador que tendríamos allí. Con ello, quedaba disponible cierta cantidad de energía psíquica que ahora podía consagrarse a la revisión y reorganización de lo escrito, lo cual no se percibía ya solo como algo escuchado y sentido, sino como algo susceptible de convertirse en objeto. Se abre con la escritura la posibilidad de volver a las palabras o de volver a las palabras y tocarlas, ¿cierto? Podemos volver a ellas y puede decirse, a ver, esto en términos hermenéuticos sería complicado, pero puedo decir que volver a las mismas palabras en cierto sentido, ¿sí? Mirarlas nuevamente, echarles un segundo vistazo, reflexionarlas, lo que no ocurría solo en la cultura oral y concretamente en la cultura oral primaria, ¿sí? Las palabras quedan registradas, tienen un lugar, espacio y tiempo fijo, son cosificadas, despersonalizadas o despersonalizan el habla. Ahora sí podemos ver un almacenamiento en términos de lo que consideramos almacenamiento de las palabras, pues se encuentran ellas ahora organizadas, acomodadas en el texto escrito. Entiéndase así por escritura el sistema codificado de marcas o signos visibles que permite al escritor fijar las palabras, y escritor puede ser cualquiera que pues se alfabetice. Acá no estamos hablando del escritor como artista, como novelista o poeta o ensayista, sino cualquiera. Entonces permite al escritor fijar las palabras que el lector, cualquiera de nosotros también, recibe en un texto. El ejemplar de estos sistemas codificados de marcas o signos son llamados concretamente los alfabetos. Si bien en un sentido amplio de la idea de escritura, marcas semióticas como huellas, rasguños en piedras o muescas de madera se pueden dar a entender como escritura, solamente el tipo de escritura alfabética que configura sistemas codificados de signos o marcas genera los cambios y transformación en el saber y el pensamiento. La escritura y el conocimiento de ella son pilares en formación del pensamiento y la condición humana. La emergencia del pensamiento originado por la escritura refiere a los indicios. Esto es otro aspecto bastante importante y pues que le discuten mucho a este autor, a Havelock, es los inicios de la filosofía en la escritura. Esta es una afirmación hecha por Havelock en su estudio sobre la transición del oral a lo escrito de la transición del oral a lo escrito. Dice, es una cita que le plantea a Walter Ong en un diálogo con él. En el prefacio a Platón de Havelock extendió los descubrimientos que hizo Parry y Delors acerca de la oralidad en la narración épica oral a toda la cultura griega antigua oral y demostró de manera contundente cómo los inicios de la filosofía griega estuvieron relacionados con la estructuración del pensamiento originado por la escritura. La exclusión, por ejemplo, de los poetas en el diálogo La República, en efecto, representó el repudio de Platón al pensamiento pristino en el estilo oral o en la palabra hablada, ¿sí? Paratáctico y acumulativo perpetuado por Homero, en favor del análisis incisivo o la disección del mundo y del pensamiento mismo, posibilitados por la incorporación del alfabeto en la psique griega. Hasta ahí la cita. La palabra escrita logra, por tanto, mayor tecnologización
logra mayor tecnologización y en este sentido una producción, ¿sí?, sobre digamos, una producción del pensamiento al volver sobre las palabras mismas. Bueno, entonces este es el hecho que quería comentar referente a, digamos, de ese paso de lo oral a lo escrito, pero con lo escrito entonces dije que había una segunda revolución que era el paso a la imprenta y me voy a meter ahí en este momento para citar el otro ejemplo concreto de esta revolución. En la palabra escrita hay una mayor tecnologización, la cual tiene como principal, perdón, en la palabra impresa, ¿sí?, impresa, la cual tiene como principal impacto, uno, la masificación de lo escrito y junto a ello la masificación de la cultura, así como la democratización y la generalización de las características y formas del pensamiento. Históricamente, el avance decisivo que viene con la imprenta de tipografía alfabética es la composición de las palabras en unidades, tipos, que existen como tales antes que las palabras a las que darán forma la impresión, a las que darán forma. La impresión sugiere mucho más de lo que jamás lo hizo la escritura, que las palabras son concretamente cosas. ¿Sí? La escritura es una tecnología que necesita, la escritura con imprenta, ¿cierto?, necesita herramientas y estrategias para producirse y herramientas de orden mecánico, ¿sí?, una tecnología que cambia las formas del pensamiento, ¿sí? Esto, digamos, es como lo más logrado, ¿cierto?, lo más logrado por el tema de la palabra, ahora digamos de la revolución de la palabra escrita en el ejercicio de la imprenta, como un poco lo muestra ahí la imagen con Gutenberg. Pero si fuéramos a hablar, digamos, cuál ejercicio de innovación más ha logrado la imprenta, no podríamos avanzar más de allí de los dos puntos que les dije, ¿cierto? Digamos, la masificación de la información y la cultura y la democratización digamos, del acceso a la cultura, ¿sí? En ese sentido, se vuelve tan relevante el ejercicio que actualmente vivimos, que es el de las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que voy a pasar entonces a leer. Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación con soporte digital electrónico son el espacio donde se ha generalizado la palabra. Sin lugar a dudas, la palabra hablar y la palabra escrita en soportes analógicos, sonidos, voz, papel, libro, entre otros, está viva, ¿sí? Está viva. Nos comunicamos oralmente, leemos en voz alta, que implica el dar sonido a las palabras escritas. Nos reunimos a leernos y a hablarnos o a conversar. Escribimos sobre papel o a máquina, ¿sí?, cada vez más poco, pero continuamos haciéndolo. Pues tomamos apuntes, trazamos esquemas, gráficas, ideas. Conmemoramos mucho la escritura en máquina, en especial, digamos, esto lo hacen los literatos, ¿sí?, instrumentos de trabajo diario de los escritores que aclamamos o seguimos. Y no faltará el que todavía por alguna razón mística o nostálgica todavía escribe literatura, ensayo, cartas personales a puño y letra o a máquina. Bueno, algún nostálgico, o si ustedes se van, digamos, al centro de Armenia, van a encontrar algunos que hacen cartas y hacen contratos todavía a máquina de escribir por ahí, ¿sí? La palabra análoga está viva, aunque ha ido ganando terreno en las estrategias y formas de comunicación y de transmisión de la cultura, la palabra denominada ahora digital. Desde los usos más comunes del lenguaje hasta los más especializados, pasando por las expresiones y comunicaciones académicas e intelectuales, la palabra digital se ha vuelto cotidiana, ¿sí? ¿Y qué tiene de particular, digamos, el tema de la palabra digital, ¿sí? Acá hago referencia en especial a este lingüista español que se llama Daniel Cassany, donde él nos describe algunas de las características de lo que podremos denominar la escritura digital. En el ámbito pragmático, lo digital favorece la creación de comunidades virtuales, venciendo barreras de distancia y ubicación espacial, ¿cierto? Ese es como uno de los primeros logros al respecto. Por otro lado, acceso ilimitado
directo a un número ilimitado también de destinatarios y recursos de manera ubicua. Comunicación hiper o multimedia, interacción simultánea, transmisión instantánea. En duda, pero de todas formas se hace mención el bajo costo también, ¿sí? Pero por eso dije en duda, ¿sí? El bajo costo de los recursos informáticos y acceso a la red, ¿sí? Digo en duda porque, por ejemplo, acá ustedes saben todo los millones que se gasta la universidad en bases de datos y todo eso, entre otras. En el ámbito discursivo, la escritura en soporte digital rompe la linealidad del discurso, organiza el contenido textual de manera hiper e intertextual. Aunque el hipertexto es un ejercicio que ya se ha realizado en la escritura analógica, ejemplo de ello es la novela Rayuela, lo digital utiliza el hipertexto como estructura básica, su lógica es de redes. La intertextualidad proactiva es característica básica del soporte digital, es decir, los contenidos son textos abiertos, un ejercicio interesante que muestra que los contenidos digitales fluyen, se construyen constantemente. La creación de nuevos géneros, ¿sí? Esto lo denomina así Daniel Casani, ¿sí? Nuevos géneros en escritura, ¿sí? Y menciona lo siguiente: el chat, ¿sí? El email, el sitio web, el blog, nuevos formatos discursivos, interfase de pantallas, ¿sí? Son de las creaciones más fuertes en la comunicación digital. Al respecto hay que mencionar que estos géneros no son reconocidos por muchos, o más bien son despreciados, en especial digamos por la escuela o el formato academia, bueno, especialmente adultos y académicos, que ven en la comunicación digital entonces, o ven en la comunicación digital una deformación de las formas de comunicación, como si fuera de las formas nobles o de las formas más valiosas. Al no reconocer las características, por ejemplo, léxicas y gramaticales que emergen en la comunicación y escritura digital, especialmente las del plano ortotipográfico derivadas de las condiciones sociotécnicas, como son la velocidad del teclado, ¿sí? En este caso, digamos, lo que ocurre, eliminación de convenciones escritas, signos de puntuación, tildes, que es lo que ocurre cuando escribimos muchos mensajes por WhatsApp, Messenger y no sé qué, bueno, los Twitter. Simplificación gráfica es otra cuestión que aparece, ¿sí? No escribimos la palabra que, sino que le colocamos una K, ¿sí? Entre otras, ¿sí? No escribimos también, sino que escribimos TV, ¿cierto? También, ¿sí? Entre otras. Otras características referidas al ámbito procesual también han emergido en la escritura digital. Un procesamiento eficaz y más rápido de los textos, una descarga cognitiva referida a que los sujetos autores, escritores, desaturamos la memoria de trabajo al encargarle a la máquina computadora la realización de tareas mecánicas como la autocorrección, o ahora por ejemplo lo que pues desde este año vivimos todos con el correo electrónico, ¿cierto? El Google le completa a uno lo que uno quiere decir, ¿sí? Con lo que uno empieza a escribir cordial y ya le saca a usted cordial saludo hasta despedirse casi, ¿sí? de la carta que está o del oficio que está escribiendo. Las formas de escribir y leer, de componer e interpretar textos, de transmitir la palabra ha cambiado entonces. Lo digital nos ha puesto en un escenario diferente. Ventajas y desventajas trae consigo, como los traía tanto en la revolución, en la palabra oral y en la palabra escrita. Pero no faltaba más, no podría ocurrir de otra manera, puesto que toda revolución no solamente viene cargada de buenas situaciones o buenas intenciones. Asimismo, lo tuvo la inserción en la cultura, de la cultura escrita, como lo mencioné ahora. En especial, digamos, hay otra característica bastante interesante en términos que nos generó, digamos, la palabra digital, que un autor qué pena que no lo traje acá en diapositiva, que se llama Gino Roncaglia, ¿sí? Que escribió este texto, se llama la Cuarta Revolución, 6 lecciones sobre el futuro del libro. Él nos habla algo bastante interesante sobre lo que se denominaría los modos o los momentos, ¿sí? de fruición. ¿Cómo así que fruición? Dice él, digamos, de placer o gozo de hacer algo, y en especial de placer o gozo de
leer, y habla de 4 momentos de fruición que podemos contemplar en este momento en el ejercicio concreto de la escritura. Por ejemplo, habla de un primer elemento que aparece acá en la diapositiva, que él lo denomina el lean forward, ¿sí? Y este tipo de fruición ocurre cuando estamos inclinados hacia adelante, ¿cierto? Hacia la información, como hacemos escribiendo o estudiando un libro sentados al escritorio, ¿sí? O trabajando en la computadora. En general se caracteriza por un uso activo de la información, ¿sí? Aquí, digamos, no nos limitamos a absorber información, sino que la elaboramos y modificamos. Es decir, este sería como el momento en el cual, digámoslo así, estamos estudiando, ¿cierto? Me dispongo a leer y me dispongo a leer sobre el texto, ¿sí? Y esto puede ocurrir sobre el texto análogo como el libro, o sobre el texto en formato digital como la tablet o el computador, ¿sí? Y allí ocurre un ejercicio, y es un ejercicio que cambia, digamos, la idea el objetivo de lo que estoy haciendo, pero cambia también el objetivo, digamos, de gozo, como él lo dice. El otro caso, él lo denomina el lean back, ¿sí? El lean back es más bien caracterizado por una fruición relajada, ¿sí? Una fruición relajada. Apoyamos hacia atrás, ¿sí? Como está la imagen de abajo de la chica leyendo ahí el libro rojo, ¿sí? Este libro rojo. En un sillón, ¿sí? O estar acostados, o no sé, en el prado, entre otras, ¿sí? De una información que nos absorbe. Entonces, aquí ya no estamos nosotros absorbiendo la información para modificarla, sino que la información nos absorbe, pero de la cual podemos dejarnos transportar sin la necesidad de intervenciones activas de elaboración y manipulación. Es el modo en el cual en general leemos una novela o, por ejemplo, vemos una película, y no importa el soporte, ¿cierto? No importa mucho el soporte, aunque pues es un soporte supuestamente más cálido, leer así un libro que pues leer el celular, no sé, o leer la tablet, algún texto en la tablet. Sin embargo, él menciona, para esta, digamos, esta revolución digital, menciona 2 momentos bastante interesantes, o 2 tipos de fruición, como es la fruición secundaria o background, ¿sí? Digamos, donde nuestra atención no está completamente absorbida por la información que recibimos, que representa para nosotros una suerte de background informativo hacia el cual nos dirigimos solo en ocasiones. Ejemplo típico es aquel muy frecuente en el cual la televisión o la radio se encienden en una habitación en la cual se charla o se está haciendo otras cosas, ¿cierto? Entonces, muchas veces hacemos eso, ¿sí? Estamos frente a la pantalla del computador o frente al televisor, pero estamos haciendo otra cosa, ¿sí? Al respecto. Entonces es secundario ese ejercicio de transmisión de información. Y por último, él nos menciona, digamos, la que vivimos actualmente, ¿sí? Sería la fruición en situaciones de movilidad, donde digamos está determinado otro tipo de uso de la información, y es en especial el ejercicio cuando hacemos uso móvil y ubicuo de la información, no sé, en un automóvil, o muchas veces ya, digamos, vamos leyendo el celular, vamos caminando, o desde cualquier parte, o podemos ir escuchando música con el móvil, ¿sí? Este tema. Entonces, pero estos son elementos que logran aparecer ahora en el ejercicio de una cuarta revolución según Roncaglia, o de una, digamos, revolución de la palabra digital. Bueno, yo voy a ir por ahí como ya cerrando. Y dice, ¿qué sería entonces del pensamiento en el soporte digital de la cultura? El paso de la palabra oral a la escrita permitió, dice Havelock y dice Ong, la reflexión. Hizo de las palabras objeto del pensamiento al crear esa distancia entre lo dicho y lo que se dice. Permitió que lo dicho viajara sin su autor. No suplantó la palabra hablada, pero sí influyó en ella, hasta volverse una fuerte referencia en la estructuración de lo hablado. ¿Sí? Esto es bastante interesante porque, digamos, muchas de las exigencias nuestras, y eso lo imprime mucho, es la escuela, ¿sí? La academia, bueno, y la cultura civilizada. Nosotros
la forma de expresión oral, la exigencia viene de la estructuración de la expresión escrita, ¿sí? Por eso a veces marcamos, digamos, tanto o rechazamos muchas expresiones que aparecen en, digamos, en sectores barriales o ahora en jóvenes, digamos, con expresiones y las juzgamos, y como hablas de mal, ¿cierto? Porque dices bobo todo el día, bobo, ¿cierto? No sé, o otro tipo de expresiones que no son correctas en el escrito, pero que emergen en el oral y son juzgadas como incorrectas porque no están ajustadas, digamos, a la estructuración de lo escrito, ¿sí? Entonces, lo que mencionan estos dos autores es que lo oral se corrigió, ¿sí? Se corrigió, se estructuró, se normalizó de alguna manera debido a lo escrito. La palabra en el soporte digital empieza a mover cambios en la expresión y el pensamiento. Una lógica y experiencia de redes la caracteriza, una vinculación de lenguajes textuales y audiovisuales presenta. Si bien la mayoría del pensamiento y conocimiento todavía circula hoy en lo escrito analógico, libros, revistas, su digitalización es algo cada vez más recurrente. Por ejemplo, es curioso encontrarse con que, y cito esto, abro comillas, la filosofía es la disciplina que ha multiplicado más velozmente la reproducción digital de obras clásicas. Bueno, esto hasta 2005. Dicho por Roger Chartier, historiador de la escritura, en una entrevista hecha por la Biblioteca Nacional Argentina en 2005. Cada vez más aparecen sitios web, blogs, plataformas que comparten o almacenan textos o también que producen contenidos. Nueva forma de enunciar la producción textual y no textual, textuales y multimediales. Sitios que experimentan la palabra en este nuevo soporte o entorno. ¿Qué está pasando con el pensamiento en lo digital? Bueno, por ahora no me animo todavía a decirlo, pero de lo que sí puedo y podemos estar seguros es que de ninguna manera es igual a como era antes del surgimiento de las tecnologías digitales. Y como alguna vez alguien lo expresó, ¿sí? Tanto Internet como las tecnologías digitales llegaron para quedarse. ¿Sí? La expresión, el lenguaje, como dice Casani, está desarrollándose por nuevos caminos que podemos denominar sociotécnicos. Mi pregunta aquí sería el pensamiento también, y pues cierro por ahí. Muchas gracias.